La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, bienvenida otra vez a otro episodio de la nueva temporada del podcast de la Sala de Psico, esta vez en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y más concretamente con la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de esta misma universidad. Bueno, empezamos unos nuevos episodios que les vamos a llamar Conversaciones con la Escuela, y lo que te quiero traer en esta ocasión son temas que tienen que ver con la realidad de la escuela, con la realidad de la formación y sobre todo para que puedas conocer y entender un poco más todo lo que se hace en la universidad y que la academia llegue un poco más a tu realidad, estés dentro de ella, seas estudiante o seas ya profesional y estés en el campo de la práctica. Hoy estamos con Ismael Sanz y él es el vicedecano de Empleabilidad, Prácticas de Posgrado y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con la empleabilidad dentro del campo de la educación, que muchas veces lo pensamos como que solamente tenemos la oportunidad de hacer una oposición y entrar en la escuela pública, pero que hay una gran variedad de caminos, ¿no?, que podemos tomar. Y uno de los ejemplos es, bueno, la Sala de Psico. Yo hice magisterio infantil, pero decidí tomar un camino alternativo porque, bueno, pues pensaba que se podían hacer las cosas de otra manera, y ahí está el ejemplo, ¿no?, con un proyecto que lleva ya mucho tiempo y que está generando muchas alegrías, tanto a los niños como obviamente a mí misma, a otros profesionales con la formación que hacemos y también a las familias. Así que, Ismael, muchas gracias, es un honor tenerte aquí. Y bueno, la intención es que la gente te pueda conocer un poquito, que pueda conocer tu figura dentro de la facultad y que nos cuentes qué hace un vicedecano de empleabilidad en la Facultad de Formación del Profesorado. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por ayudarme a divulgar pues un poco las tareas que hacemos, que a veces pasan más desapercibidas de lo que nos gustaría. Pero bueno, básicamente la función del vicedecanato que ahora bueno, pues coordino o en el que trabajo tiene dos patas fundamentales. Por un lado, la estrictamente académica y administrativa, que consiste en establecer relaciones institucionales entre la universidad, en este caso desde nuestra facultad, con entidades externas, que, como bien has dicho, mayoritariamente suelen ser centros educativos por las áreas de conocimiento que se tratan en nuestra propia facultad. Pero no es lo único, sino que hay que, de alguna manera, regular ese marco que también tiene que ver con la actividad académica que hace el alumnado en nuestra facultad, es decir, cursar asignaturas. Las asignaturas de prácticas son también asignaturas y, por lo tanto, tienen que estar siendo desempeñadas en un contexto académico y administrativo, exactamente igual que el alumno o la alumna que va a una clase, y, por lo tanto, cuando está en un centro educativo, pues tiene que tener todo correctamente, digamos, eso es, administrativamente bien gestionado. Y eso pasa por hacer convenios de colaboración entre entidades externas y la universidad, y los anexos específicos que lo que dicen es qué va a hacer un estudiante en un determinado centro de prácticas externo, durante cuánto tiempo, en qué horario, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues esa es la parte, digamos, administrativa. Y luego la otra pata, pues de lo que es el negociado en el que estoy implicado, bueno, pues tiene que ver con llevar más allá de lo estrictamente académico esas relaciones institucionales y acercarlas al estudiantado para que vean en esas entidades donde realizan las prácticas un futuro sitio en el que trabajar. Qué importante esto, además, porque yo creo que escuchándote, muchas de nosotras y nosotros, porque aquí nos escuchan muchos docentes, nos estaremos acordando de nuestras prácticas. A mí concretamente las prácticas fue lo que me hizo decidir si me quedaba en la escuela y hacía una oposición o no, y yo en mi caso decidí que no, porque bueno, que no quería entrar en cómo estaba el sistema, sino quería poder trabajar de otra manera. Y qué importante esta relación, ¿no?, que se genera entre luego la tutora o el tutor que te acoge, tu tutor desde la universidad, la memoria de prácticas, todo eso, ¿no? Y que a veces los estudiantes, ahora justo también estoy participando en una investigación que está relacionada con esto, como los estudiantes se sienten, ¿no?, dentro de
todo este entorno de muchas veces sienten que es como en las prácticas me toca hacer lo que nadie quiere hacer y luego de repente no puedo ser yo y entonces al final es como que estoy esperando a terminar las prácticas para poder tener mi espacio y bueno, se genera ahí como... Hay que hacer una gestión también emocional del estudiantado cuando está en el proceso de prácticas porque se mueven muchas cosas, ¿no? Llegan con mucha vocación, con muchas ganas, con mucha motivación y luego se encuentran a veces con una realidad que se sale un poco de la fantasía que se tenía del cole. Entonces, bueno, entiendo que tu figura ahora dentro de la facultad, organizando todo esto, pues debe llevar bastante trabajo, estarás entretenido. Sí, no, desde luego uno no para, ¿eh? Además, las prácticas, tengo que decir que en nuestra facultad tienen un peso muy relevante en cuanto al encargo docente, también, por supuesto, en cuanto a las horas lectivas que tienen que desempeñar los estudiantes en los centros de prácticas, de ahí que incluso digamos, las prácticas en nuestra facultad están divididas. Por un lado, unas son las que coordina mi compañera Nina Hidalgo, como vicedecana de prácticas en los títulos de educación, específicamente de los grados en educación y el máster de secundaria, y luego las que tienen que ver con los másteres y las ciencias del deporte, que son lo que se denominan como profesiones no habilitantes, es decir, los títulos no habilitantes, es decir, que no... Para ejercer determinadas profesiones, en este caso las educativas, se necesita una titulación y hay otras titulaciones que se imparten en nuestra facultad que no son requisito indispensable para ejercer una profesión docente, pero sí otras, y de ahí un poco la línea que estábamos hablando, que pensamos en la Facultad de Educación y Formación de Profesorado como una facultad en la que solo se forman docentes cuando hay otras muchas profesiones que se pueden iniciar. Y además estoy completamente de acuerdo contigo. Por un lado, las prácticas sirven para ofrecer una realidad, ¿no?, laboral al estudiantado, que en la mayoría de los casos confirma esa expectativa, pero también en otros casos, sin que esto signifique ni muchísimo menos que las cosas no, es simplemente que uno tiene que conocer la realidad de la profesión que espera desempeñar a través de una experiencia previa, como son unas prácticas, y a partir de ahí tomar decisiones que o bien lo que hacen es todavía apuntar más sobre eso, es decir, confirma la expectativa, y en otros casos dices, yo creo que me debo dedicar a un ámbito profesional distinto del que... Totalmente. En ese sentido, yo esto lo hablo mucho cuando hago formación y lo hablo también con mis alumnos y les digo, tenemos mucha responsabilidad como docentes, porque al final estamos a cargo del desarrollo de personas que no tienen todas las facultades todavía por su propio desarrollo para decidir determinadas cosas y es muy fácil apropiarse de los niños. Entonces, bueno, en esto podemos entrar en temas como la salud mental de los docentes, que muchas veces hay docentes que, pues eso, que la salud mental no está con todas las facultades lo suficientemente buenas, pero siguen yendo a trabajar y eso al final se lo cargan los niños, ¿no? Pero es como que no terminan de poder poner encima de la mesa y decir, tengo otras opciones, puedo decir que no. Y sobre todo creo que es muy común en las carreras de educación decir, bueno, yo voy a hacer una oposición, me voy a meter dentro del sistema de funcionariado y ahí me voy a quedar toda la vida. Entonces, poder entender, ¿no?, y conocer que hay otras opciones válidas y además muy satisfactorias a nivel laboral, lo que pasa que, claro, ocurre que pues, se necesita más formación, son campos en los que hay más incertidumbre, también está todo el tema de ya no solo la innovación en sí, sino el emprendimiento también, por ejemplo. A mis alumnos ahora, con la asignatura de organización de centros escolares, yo les digo, tenéis que saber realmente cómo funciona una organización, porque quizá el día de mañana vosotros queréis montar vuestra propia escuela. Y eso puede ser una empresa privada, puede ser una asociación, puede ser una cooperativa, tenéis que poder entender y eso muchas veces no pasa, ¿no? Porque es como se tiene ese pensamiento de, no, yo voy a entrar en el sistema público y todo esto alguien lo va a hacer por mí. Y claro, se genera ahí un vacío, ¿no?, a nivel organizativo que al final también implica que la calidad de la educación también descienda, ¿no? Porque, pues eso, porque hay ciertas cosas que generan esta calidad educativa de la que está hablando que necesitamos que estén encima de la mesa, ¿no? Y muchas veces pues entender, ahora les decía, hay muchos colegios privados, por ejemplo, que los están adquiriendo holdings, grupos de empresas. Poder entender esto también está muy demonizada la escuela privada, está muy demonizada la escuela concertada, pero bueno, a veces también son opciones válidas. Es verdad que abogamos por una escuela pública en la que todos tenemos cabida, que todos tengamos cabida
y que potenciemos toda esta parte, ¿no? Pero claro, luego te ocurre que hago una oposición y la oposición no me sale, igual a lo mejor no salen plazas, y tengo que trabajar, o quiero trabajar, y entonces decir, bueno, existen diferentes opciones y cómo puedo proteger esta calidad educativa dentro de las diferentes opciones y las diferentes realidades que existen. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has comentado sobre de alguna manera el perfil, ¿no? El alumnado que finalmente egresa, ¿no? Y suele tener en su cabeza como muy idealizado, ¿no? el hecho de acceder a los cuerpos docentes, en este caso gestionados por la administración pública, pasar a ser funcionario o funcionaria. Y a mí en sí mismo me parece un objetivo totalmente acertado, o sea, nada que decir, por supuesto que sí, pero a veces las razones que conducen a tomar esa decisión en una profesión, no digo que sea la más, pero sí desde luego una en las que la vocación docente es fundamental, es decir, el interés por ejercer esta profesión creo que pasa por tener una enorme motivación, pasa por ser algo enormemente vocacional, como en otras profesiones. No voy a mencionarlas y yo creo que todos las tenemos en la cabeza. Y desde luego la educación es una más. A lo que voy es que a veces lo que motiva a acceder a este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Pasan por tener idealizados los horarios, las vacaciones, ¿no? y desafortunadamente no es algo ligado a el querer ejercer la profesión docente. Y ahí efectivamente estoy de acuerdo contigo en que en ocasiones personas que podrían ser excelentes profesionales en otras áreas de conocimiento, pues acaban en la docencia, lo digo con toda la humildad del mundo, pero desde mi punto de vista, pues que podrían hacer otras cosas en donde podrían destacar mucho más, aportar mucho más a la sociedad, y no en un ámbito en donde lo que les ha motivado a acceder a ese puesto de trabajo no es tanto el ejercicio profesional implícito, ¿no? en la educación como otras cuestiones. Y luego, por supuesto que sí, o sea, yo creo, y va un poco la línea también de lo que a mí me corresponde, que es ofrecer opciones profesionales distintas, no sustitutivas, sino distintas o complementarias a las que mayoritariamente están en la cabeza del estudiantado, que es, como bien has dicho, acceder a una plaza pública de los cuerpos docentes, pero hay otras muchas opciones dentro del ámbito educativo, que es la educación privado-concertada, en donde hay un enorme recorrido y es un desempeño profesional totalmente, nada que objetar, y desde luego desde nuestra facultad así lo planteamos cuando organizamos sesiones informativas en donde no solo presentamos opciones profesionales ligadas al acceso a los cuerpos docentes gestionados por entidades públicas, sino también por entidades privadas, porque creo que ahí está, pues en la idiosincrasia de cada centro educativo, de cada opción laboral está también el interés del estudiante por acceder a una opción profesional u otra, sin que sea mejor o peor, es una cuestión de libertad absoluta de elección. Eso es. Y también, bueno, así lo marca la ley, ¿no? El poder, la ley educativa, que las familias puedan tener esta... Es muy interesante además que los alumnos entiendan esto, que la ley y la Constitución marca que las familias puedan tener esta libertad de elección, y los estudiantes muchas veces dicen, pero es que quizá se debería marcar más desde el Estado a qué tipo de colegios deberían ir los niños. Y yo les digo, claro, son cosas que todavía no entendéis por vuestro momento vital, pero cuando tengáis hijos muy probablemente nos va a gustar o nos gustaría que nadie os diga a qué tipo de colegio tiene que ir vuestra familia, sí, ¿no? O sea, indudablemente la responsabilidad que no puede eludir el Estado es el ofrecer el derecho a acceder a una enseñanza pública. Eso, por supuesto, y además una enseñanza de calidad como la que nos gustaría. En mi caso concreto, toda mi trayectoria académica ha sido en instituciones públicas. Mis hijos están cursando sus estudios en instituciones públicas, desde primaria a secundaria, y espero que en el futuro en la universidad también, pero eso no significa que yo no vea como algo adecuado y correcto el que haya otras opciones elegibles por otro perfil de familias que considere que los estudios de sus hijos tienen que ser realizados en otras instituciones. Por supuesto que sí, y nada que objetar. Pero insisto, o sea, lo que no puede ocurrir es que la educación pública no esté garantizada para todo el mundo. De calidad, claro, eso sí, de calidad. ¿Y qué hace la facultad para favorecer que el estudiantado, en este caso, conozca las diferentes opciones que puede encontrar?
Bueno, tenemos varias acciones, ¿no? Una de ellas, nosotros lo que hacemos es una iniciativa que hemos empezado a realizar recientemente. Bueno, puede que se haya hecho antes, pero yo ahora mismo, en el tiempo que llevo ejerciendo como vicedecano, pues la iniciamos en el 2023-2024, y ha consistido en organizar sesiones informativas sobre empleabilidad, ¿no? Y ahí es un poco donde ponemos o intentamos buscar ofrecer al estudiantado todas no, pero sí las que entendemos que son como opciones profesionales más accesibles o mayoritariamente demandadas, ¿no? Y entonces, por un lado, en el ámbito de la educación, en las ciencias de educación, por así decirlo, pues traemos a expertos y expertas, ¿no?, que conocen los procesos de selección para acceder a los cuerpos docentes, ¿vale?, en donde, bueno, pues explican qué es lo que se pide, a nivel de los concursos o oposiciones, ¿no?, los méritos, cómo son los procesos, todo este tipo de cosas, que es una información que interesa muchísimo al alumnado. Porque falta. Efectivamente, sí, ¿no? Y entonces ahí es un acercamiento que permite, pues eso, ver qué es lo que alguien que aspira a ser un docente en un CEIP o en un centro de bachillerato, ¿no?, el que sea, pues va a tener que demostrar, ¿no?, que es competente. Y luego también damos la opción a que vengan entidades, pues en este caso hemos traído direcciones, ¿no?, o responsables de recursos humanos de colegios e institutos privado-concertados, ¿no?, para que vean que ahí también hay un nicho profesional que necesita también de profesionales. Además traemos no solamente una cuestión de qué opciones profesionales existen desde el punto de vista de cuál es la entidad que gestiona un determinado colegio, público, privado o concertado, sino también las áreas de conocimiento que actualmente la sociedad necesita y demanda. Por ejemplo, ámbitos como es la diversidad, incluido, por supuesto, la discapacidad. También las opciones profesionales que tienen que ver con una enorme demanda de profesionales de la educación españoles en el extranjero, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, con unas ofertas muy interesantes. No me refiero solo desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista de experiencia, de aprendizaje, de unas opciones que a mí me parecen Qué interesante esto. muy chulas y que generalmente no están en la cabeza del estudiante. Es decir, el estudiante que está en tercero, en cuarto, está con estas cosas, ¿no?, estas ideas, y dices, bueno, pues vamos a acercarles la posibilidad. ¿Por qué no enviamos a estudiantes a las kitas alemanas, a las escuelas infantiles, kindergarten, ¿no?, de Alemania o de Reino Unido o de Irlanda, cuando hay entidades que ofrecen la formación en los idiomas, es decir, me parecen opciones, todas ellas súper interesantes, pero que a veces pues estas no aparecen en el ideario general. Y en el caso de las ciencias del deporte, que también, como hablábamos anteriormente, se imparten dentro de títulos que se imparten dentro de nuestra facultad, pues exactamente lo mismo. Hay una pata muy importante enfocada al ámbito educativo, que luego, por supuesto, tienen que cursar el máster de secundaria obligatoria, pero además hay otras líneas también que recogen una gran demanda de egresados y egresadas, que son todo lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo, con la salud, dentro del ámbito de la actividad física. La discapacidad, otra vez, tiene un peso enorme dentro de este ámbito profesional. Opciones profesionales en donde igual hemos organizado sesiones informativas en donde llevamos profesionales que han salido adelante con sus proyectos, a veces incluso, como bien decías, proyectos propios, no dependientes de instituciones externas, es decir, por cuenta propia, lo que conocemos en nuestro país como autónomo. Jolín, sí, no me salía. Autónomos, emprendedores, ahí haciendo, empujando. Eso es. Y por ahí hay un nicho de mercado que está por explotar, y además, que no nos quepa duda, que si nosotros y nosotras no lo ocupamos, ya vendrá alguien a ocuparlo. Y entonces ahí es donde tenemos que ver que tenemos un potencial por explorar y explotar, que es necesario empezar a formar, llevamos tiempo haciéndolo, a nuestro estudiantado sobre estas áreas y estas opciones que van más allá, estando muy bien, por supuesto, de ocupar una plaza de funcionario o funcionaria
en los colegios e institutos. Y que al final yo creo que esto es un punto de diferenciación y de aporte de valor de la facultad en este momento, ¿no? O sea, todo esto que se está moviendo para poder dar herramientas al estudiantado para que se pueda ajustar a las diferentes realidades que van surgiendo y que obviamente también son cambiantes, igual que la propia sociedad, ¿no? Totalmente, o sea, ahora mismo además yo creo que las titulaciones que se imparten en nuestra facultad recogen muchas de estas sensibilidades que actualmente la sociedad demanda. Al final me dejaría alguno y no quiero citarlos, pero básicamente o sea, hay un montón de sensibilidades, hemos dicho algunas sobre la diversidad, la discapacidad, la justicia social, las nuevas tecnologías en educación, o sea, hay el bilingüismo, o sea, hay un montón de temáticas que se tratan en los másteres que dan un punto de especialización que más pronto que tarde la sociedad va a demandar y es un ámbito profesional que, como digo, si no se ocupa por nuestro estudiantado, ya vendrán otras facultades y otras instituciones a ocuparlo y ahí tenemos que estar pues teniendo mucha agilidad, mucha capacidad de reconducir nuestros títulos, nuestra formación, para que bueno, pues, el alumnado de nuestra facultad esté muy bien preparado para esas nuevas necesidades laborales que la sociedad está ahora mismo demandando. Qué bueno y qué potente, porque además qué necesario. Yo siempre insisto muchísimo en que la formación permanente es súper necesaria y creo que este también es un error en el que se cae cuando se entra sobre todo en el sistema de funcionariado. Yo ya tengo mi plaza y sí, hago las cosas que me piden para los trienios y etcétera, hago mis cursitos, pero un poco porque me lo piden. Es como que esa intención de necesito seguir formándome para adaptarme a cómo van cambiando, en este caso, los niños y sus necesidades, porque los niños que tenemos ahora en la escuela no son los niños de hace ni siquiera 10 años, o sea, va cambiando todo además muy rápido, ¿no? Y tenemos otro tipo de problemática que también hay que poder abordar y desde ahí vienen también las competencias docentes, que muchas veces hablamos de las competencias, o sea, de la educación por competencias hacia el alumnado, pero no se habla tanto de las competencias docentes y de cómo construir estas competencias y seguir reforzándolas para poder adaptarnos, ¿no? en tiempo real. Entonces, para la gente que ya está trabajando, que ya está en el ejercicio profesional, ¿qué ofrece la facultad para seguir formándose en este sentido? De hecho, o sea, realmente la mayoría del estudiantado que accede a nuestros títulos de posgrado son titulados ya de la educación, una parte muy importante o del área de las ciencias del deporte. De hecho, una parte también, un porcentaje muy elevado, son nuestros propios egresados y egresadas que deciden que la formación que seguimos dando en la facultad es interesante. También es verdad que, y no pasa nada, que decidan acceder a otras facultades en donde se imparten otros títulos de posgrado. Lógicamente, está también muy bien que busquen, bueno, pues dar una vuelta. Alternativas. Por supuesto que sí, pero desde luego lo que nosotros tenemos siempre que pensar es que el alumnado que termina teniendo cualquiera de los grados que se imparten en nuestra facultad, pues tienen continuidad a través de los posgrados. Nos pasa también que una parte importante o bien de nuestros propios egresados o bien de otras facultades que ya están desempeñando funciones profesionales, pues esa sensibilidad que hablabas antes hacia la continua formación o actualización o de adquisición de nuevas competencias y conocimientos, pues ponen el foco de interés en los títulos de posgrado de nuestra facultad. Y ya digo que el perfil en general del estudiantado que cursa nuestros másteres, pues en gran medida ya es gente que está inmersa vamos, que ya están ejerciendo una profesión, muchas veces docente, o bien desde centros públicos, a otros desde centros privado concertados, o bien desde instituciones distintas como son ONGs, sociedades sin ánimo de lucro, de todo tipo, fundaciones, asociaciones, que trabajan con personas con riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad, también en entidades deportivas, que ya digo es otra rama importante, pues vienen desde clubes deportivos, desde federaciones y necesitan de eso que les otorga un grado, un plus de especialización en esas áreas en las que ellos sienten pues que o bien porque los grados no les aportó lo que luego el mundo laboral les exige,
o bien porque no lo hicieron en la medida en la que esas instituciones en las que ya trabajan ahora les demandan, ¿no? Y entonces, además me gusta mucho esto porque no es como voy a ver si hago un máster o voy a ver si hago un título por si luego una determinada entidad me lo requiere, ¿no? O me lo demanda. No, no, no. El perfil mayoritario, lo que nosotros también detectamos, es gente que ya está inmersa en el ámbito profesional y se da cuenta de que determinadas competencias, en su caso, pueden ser mejoradas y vienen a nuestra facultad a cubrir esas necesidades que se han detectado en sí mismos. Y esto, pues claro, humildemente, ¿no? Pero para nosotros es como, bueno, la cuadratura del círculo, porque claro, es como dices, jolín, alguien ya está trabajando y ve que los títulos que nosotros ofertamos pueden satisfacer sus necesidades y los de la sociedad, que es en definitiva, yo creo que es una de las funciones esenciales de la universidad, preparar a la gente para lo que la sociedad necesita. ¿Cuál dirías que es el posgrado como más popular? Bueno, sin duda alguna, el que tiene que ver con la profesión docente, que es el máster de secundaria, el MESOP, porque como había dicho antes, solo quienes cursan el máster de secundaria obligatoria pueden ejercer la profesión docente. Por lo tanto, hablamos de esto, ¿no? De un máster habilitante, ¿vale? Por lo tanto, esto es una cuestión de obligado cumplimiento para cualquiera, independientemente de si decide ejercer la docencia en un centro público, concertado o privado. Todo el mundo que vaya a ejercer como docente, me da igual el área de conocimiento, matemáticas, filosofía, historia, geografía o educación física o lengua extranjera, tiene que tener el máster de secundaria si quiere ejercer en secundaria y bachillerato, claro. Pero luego ahí tenemos una oferta bastante amplia y bien aceptada, ¿no? En cuanto a las temáticas, sobre todo, que tocan población con discapacidad o en riesgo de exclusión. O sea, son temas frecuentemente ofertados desde diferentes áreas de conocimiento en nuestra facultad y que tienen bastante aceptación. O sea, los másteres que tocan la discapacidad, la justicia social, el bilingüismo y vinculado a la discapacidad, las nuevas tecnologías en educación, o sea, son áreas de conocimiento muy demandadas. A mí personal, bueno, y profesionalmente, obviamente, yo recuerdo cuando terminé la carrera, yo tenía esa sensación de decir, necesito seguir formándome porque no ha sido suficiente como para poder trabajar con niños, ¿no? Además yo hice educación infantil y yo necesito más, o sea, esto se me ha quedado corto. Y yo recuerdo que, claro, yo buscaba másteres oficiales además y no había ninguno que fuera específicamente de educación infantil o de primera infancia. Solo había uno que era en la Universidad de las Islas Baleares y allí me fui a Mallorca y es cuando hice el máster de investigación. Pero es verdad que en ese momento, hace ya 10 años, pero faltaba un montón de oferta en este sentido de la especialización. Este máster que yo hice estaba la parte profesionalizante y luego estaba la parte de investigación. Yo hice la investigación porque ya tenía ahí el tema del doctorado en la cabeza y lo quería ir preparando, pero sí que es verdad que muchas veces falta, ¿no?, esta oferta de especialización a veces de decir, ya tengo mi carrera que me habilita, en este caso cuando yo hice magisterio, pero quiero algo más que me dé ese plus, ¿no?, de especialización. En mi caso yo luego me seguí formando, después hice toda la formación en psicomotricidad, que no es oficial, pero que me sirvió también muchísimo sobre todo para trabajar. Y el año pasado hice un máster de psiquiatría infantil y luego, bueno, hice el MBA, que al final creo que también es muy importante porque cuando se va por el emprendimiento o entender, ¿no?, también que tenemos como esta capacidad de salir solo de estar en clase, ¿no?, de hacer docencia a poder estar en cuestiones que tengan que ver con la gestión. Y ahora también lo veo muchísimo con esta asignatura de organización de centros, o sea, que importante ver, pues eso, ¿no?, como tener una mirada amplia. En el sentido de lo que comentabas, para mí la Universidad Autónoma de Madrid y más concretamente la facultad, creo que da un lugar muy importante a todo lo que tiene que ver con la inclusión, con la diversidad, y creo que ese es un punto de diferenciación también que aporta mucho valor y que la gente, creo que está un poco en el imaginario colectivo de cómo la gente percibe a la autónoma y al final el cómo llega, ¿no? Y yo ahora estando más inmersa en toda la cultura de la universidad, porque ya la autónoma es mi casa, ya lo era antes con el doctorado, pero ahora más con la docencia, lo veo cada vez más, ¿no? El cómo se le da toda esta... Yo ahora que pertenezco al departamento de pedagogía,
cuando se hacen reuniones de departamento y etcétera, toda la colaboración, todo el diálogo que se tiene, o sea, la palabra, la participación, el empoderamiento que se le da a los estudiantes, todos los espacios de esto, ¿no? de participación y de que se le dé voz a los estudiantes. Bueno, creo que al final esto la gente lo percibe, ¿no? Y creo que, como bien decías, es un punto de diferenciación y de valor que es muy importante. Sí, bueno, yo creo que además es una de las responsabilidades que se le pide a las instituciones públicas, en este caso educativas, como es la propia Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, del mismo modo que hay otras áreas de conocimiento distintas de la educación o de los títulos, ¿no? que impartimos en la facultad, pues es lícito y totalmente aceptable, claro que sí, que la prioridad, el objetivo principal de otras instituciones, pues sea ganancia económica, ¿no? Alguien hace una inversión, arriesga su capital y busca un retorno. Pero es cierto que eso es algo que las instituciones públicas, afortunadamente, no solo pueden poner el foco de atención en cosas que no tienen un retorno no solo económico, sino en este caso de otro tipo de valores añadidos para la sociedad. O sea, quiero decir que no solo es algo que puede hacer, sino que es su responsabilidad hacerlo. Entonces, en este caso, yo creo que va un poco la línea de lo que apuntas, es decir, ¿quién si no una institución pública se va a preocupar de preparar profesionales que puedan atender las necesidades que no tienen una expectativa de retorno económico como lo puedan tener otras áreas de conocimiento? Y esta sí es una responsabilidad que yo creo que la facultad ha asumido sin ningún tipo de complejo. O sea, es cierto que una parte muy importante de los títulos que ofertamos a nivel de posgrado tienen que ver con atender las dificultades que puede encontrar la población más desfavorecida. Y esto es indudable cuando uno echa un vistazo a las temáticas que se tocan en estos másteres, incluso también desde los contenidos impartidos específicamente en nuestra facultad en los grados de educación. Y eso es algo de lo que yo creo que cualquiera que trabaje en esta casa se siente orgulloso. ¿Por qué? Pues porque yo creo, vamos, es que la universidad pública está en su DNI, está en su ADN, ¿no? Está el interés por cubrir las necesidades de la sociedad, incluso cuando no hay una expectativa de retorno económico, que para eso ya están otras instituciones. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. O sea, pues qué bueno poder tener esta conversación, porque creo que estas son cosas que muchas veces no se ponen encima de la mesa, que se dan por hecho a veces, ¿no? Y poder hacer llegar esto a la gente y que quede como claro, me parece también de muchísimo valor, porque a veces eso, ya te digo, no está encima de la mesa, a veces lo damos por hecho o no, pero decir, jo, en esta casa se hace esto y de verdad que llega la gente y que la gente cuando se quiere formar y quiere hacer las cosas diferente, y eso también está ocurriendo, está habiendo un cambio de mirada y porque también está habiendo mucha dificultad. Ahora están llegando niños, yo este año es el primer año que tengo grupos de terapia de niños de 3 años y son niños nacidos en pandemia. La pandemia nos pasó por encima a todos, sí. Trajo muchísima dificultad y seguirá trayendo dificultad de muchas maneras, ¿no? Con muchos nombres. Entonces, poder tener herramientas y competencias profesionales, docentes en este caso, para ajustarnos en tiempo real a lo que nos va trayendo la comunidad educativa y que la gente pueda saber que aquí se hace esto, me parece... Y además, yo creo que también es importante señalar que, aunque buena parte de las actividades que hasta la fecha se han venido desempeñando en estas áreas, ¿no?, de ayuda a través de colaboraciones, voluntariado, yo creo que también es importante, sin que esto sea algo ilícito o algo que se vea como incorrecto, ¿no? O sea, tiene que haber profesionales, y cuando me refiero a profesionales me refiero a personas que se ganan la vida desempeñando una labor de ayuda a los demás, sobre todo de esos grupos o esos colectivos que se encuentran en una situación más desfavorable. Es decir, está bien que se haga un voluntariado, está bien que siempre que alguien tenga el tiempo, la disposición y la motivación eche una mano en todo lo que pueda, pero también hay que ver esto como una cuestión que tiene que ser profesionalizada y, por tanto, un medio de vida para profesionales que han dedicado su tiempo, su esfuerzo a hacerse competentes
en esas cuestiones. Y esta es un poco también la idea, o sea, no estamos diciendo que la gente haga o dedique el esfuerzo de hacer un máster con lo que implica a nivel académico, económico también, porque aunque es una universidad pública, pero tiene unos costes, sino que verdaderamente uno vea que a través de esas asociaciones, de esas fundaciones, de esas instituciones, existe un nicho de mercado, un nicho profesional, que insisto en que si no lo ocupamos nosotros, ya vendrá alguien a ocuparlo. Y eso no pasa, vamos, no pasa nada, ¿no? Es que hay que poner en valor que solo los mejores profesionales de determinadas áreas sean los que estén profesionalizados en esas áreas de conocimiento o en esos ámbitos profesionales que la sociedad demanda, incluso cuando estemos hablando de ayudar o de colaborar con población vulnerable. De hecho, como decía, parte de las sesiones informativas que desarrollamos y los profesionales y expertos que traemos a esas sesiones vienen de entidades que se dedican a solventar necesidades de la población, sobre todo de población, como digo, pues en situación de exclusión, de pobreza, marginalidad, etcétera. ¿Y dónde pueden ver tanto los estudiantes de la facultad, en este caso, como profesionales externos a la institución, dónde pueden ver las sesiones que se hacen, los diferentes cursos? Entiendo que en la web. Sí, nuestro canal de divulgación principal es la web, pero bueno, también tenemos otros medios a través de redes sociales, etcétera, que, pues, como sabéis, pues se vinculan unas con otras, y cuando alguien pone cualquier cosa en todas estas redes sociales que ya conocemos, que no menciono, A dejar enlazado todo. pero efectivamente pueden acceder a toda la información de los títulos que se imparten. Precisamente en relación con la empleabilidad, uno de los proyectos que estamos en marcha, a puntito de ya volcarlo, ¿no?, es el crear un espacio dentro de la página web en donde hacer llegar ofertas de empleo que nos llegan desde instituciones o entidades externas. De manera que ahora mismo un poco el mecanismo con el que estamos funcionando, pero que queremos hacerlo un poquito más directo, bueno, darle más visibilidad, es cuando nos llega una oferta de empleo que tiene que ver con cualquiera de los títulos que se imparten en la facultad, o bien de las ciencias de educación, o bien de las ciencias del deporte, lo enviamos esa oferta de empleo, por supuesto, bueno, pues con garantías, lógicamente, de una oferta de empleo digna, ¿no?, con condiciones dignas, que en muchos casos son compatibles con la propia actividad académica que tiene el estudiante dentro de la facultad, es decir, puede seguir estudiando y simultáneamente no solo paliar, y tenemos constancia de ello, situaciones económicas comprometidas que puede tener nuestro estudiantado, sino adquirir una experiencia, un conocimiento, un acercamiento al mundo profesional que lógicamente les da, bueno, pues una proyección de futuro. Qué interesante esto. Para ir, bueno, pues midiendo, valorando qué es lo que más les interesa, qué es lo que les gusta o lo que no, que también es importante saber que eso no es a lo que te quieres dedicar. Entonces esos son un poco los canales. Por un lado, cuando nos llegan ofertas de empleo, las lanzamos a través de correos a la lista de estudiantes. Tenemos constancia, además, porque eso sí que me preocupa bastante, ¿no?, de ver si estas ofertas de empleo que enviamos al alumnado de la facultad finalmente son cubiertas o son ejercidas por nuestro propio estudiantado, y ese seguimiento, esa trazabilidad de las ofertas, pues oye, eso es una satisfacción también, saber que esas ofertas de empleo que se han enviado a la lista de estudiantes interesan a los estudiantes y finalmente son ocupadas por nuestro alumnado. Con lo cual ahí, bueno, pues es satisfactorio. Y por otro lado es aquellas entidades que no ofertan solo, que no hacen ofertas puntuales, sino que que recurrentemente necesitan profesionales, porque ya son instituciones con una plantilla grande que tiene un cierto porcentaje de rotación, y entonces pues cada cierto tiempo necesitan cubrir vacantes o contratar a más plantilla, y entonces en esos casos pues volcar ahí en un espacio en la web que lo llamaremos empleabilidad, en donde podrán la gente enviar los currícula a las diferentes instituciones para que sean tenidos en cuenta a la hora de contactar, ¿no?, que la gente pueda ir, me interesa esta empresa, esta institución, me interesa a lo que se dedica, ahí va mi currículo, por si alguna vez. Qué bueno esto, qué bueno, porque además
pues eso, ¿no? Pues lo que decías muchos cuando, yo me acuerdo, además, yo cuando estudiaba también necesitaba trabajar y la mayoría trabajamos como azafatas. O azafatas, o trabajas en una tienda, Claro, y claro. luego te tienes que ir corriendo porque las condiciones tal, hay gente también que de repente trabaja en Amazon y es como de... te encuentras con, pues eso, realidades totalmente diferentes que yo creo que además potencian luego esta fantasía de no, yo me quiero meter en el sistema de funcionariado para poder dejar esta precariedad laboral, ¿no? Y que la facultad dé otro tipo de oportunidades a nivel laboral, como que para que se puedan iniciar en el mundo laboral, me parece Sí, muy mira, bonito. precisamente, ¿no? A colación de lo que estás comentando, uno de los filtros que tenemos, además de pedir de antemano, ¿no? Que nos envíen las condiciones laborales en las que se hace esa oferta, es decir, por supuesto, contratos, unos mínimos que hoy en día ya renunciar a ellos es impensable, ¿no? En todo caso. Pero más allá de eso, una de las cosas que nosotros planteamos es, y con todo el respeto del mundo, pero cuando nos llegan, por ejemplo, que nos llegan, ofertas de empleo desde instituciones que no se dedican a nada que tenga que ver directamente con los títulos que se imparten en nuestra facultad, no los enviamos. Es decir, si nos están llegando desde un centro comercial o desde... Bueno, pues entendemos Coherencia, que esa bueno. no es la filosofía. Es una decisión. A lo mejor alguien puede decir, jolín, Ismael, pues te estás equivocando. Bueno, pues asumo la responsabilidad de Hay una equivocarme. parte de coherencia, Asumo la claro. responsabilidad de equivocarme. Esto no es como, oye, que necesitan en Amazon. No. O reponer en el stand de aceite de oliva en un centro comercial. No es eso. O sea, enviamos única y exclusivamente ofertas de empleo que tienen que ver con los títulos que se imparten en nuestra facultad. Y porque lo que tratamos de paliar no es solo las carencias que puedan existir a nivel económico, sino también el aportar un plus de experiencia que dé también continuidad al alumnado a nivel profesional y que digan, esta es una institución que se dedica a lo mismo para lo que yo me he formado y por lo tanto puedo hacer mi carrera profesional aquí o puedo tener o obtener una experiencia profesional que me la puedo llevar a proyectos futuros que yo pueda tener, o bien personales o bien por cuenta ajena. Además es esto que decías antes de la profesionalización y también de la dignidad profesional, que yo creo que además en educación nos hace falta muchísimo, o sea, porque se nos infantiliza mucho y nosotros también nos infantilizamos mucho y nos quejamos muchas veces de es que no se nos tiene en cuenta o es que luego la gente como que medio se ríe, como... insisto, que desde la facultad se trabaje con esta coherencia me parece muy guay. Sí, bueno, intentamos, estamos también iniciando una andadura que bueno, como tal es verdad que no existía un vicedecanato de empleabilidad y bueno, pues asumimos que estaremos cometiendo errores, que esto Bueno, es es un ensayo-error, proceso, hay que ir haciendo eso, ensayo-error y comprobando las cosas que funcionan, las que no. Pero bueno, ya solo el hecho de que se esté dedicando tiempo y atención a organizar una parcela que se daba, bueno, pues generalmente como por supuesto, ¿no? Todo el mundo va a querer acceder y siendo muy correcto y muy lícito y muy, por supuesto que sí, que nadie está diciendo que eso deba quitarse, ni muchísimo menos, simplemente digo que el alumnado tiene que pensar en otras opciones distintas de las que habitualmente o tradicionalmente se han establecido. Mira, por ejemplo, me llegan a la cabeza ahora mismo unos datos del Observatorio de Empleo que nos llegan desde la propia universidad. Una de las grandes dificultades que tienen las prácticas que nosotros planteamos en nuestra facultad es que no existe, como sí ocurre en otras facultades, la posibilidad de continuar trabajando allí donde se han hecho las prácticas en muchos de los centros donde se desempeñan. Y eso pasa porque los procesos de selección a los cuerpos de maestro y maestra o los cuerpos docentes en las administraciones públicas no son dependientes de cómo de bien o de mal se hacen las prácticas, como sí ocurre, por ejemplo, en alguien, por poner un ejemplo, que desde económicas quiera hacer sus prácticas, pues no sé, en banca. Bueno, si tengo un estudiante en prácticas que está haciendo un desempeño fantástico en una entidad, en una sucursal, ¿por qué voy a jugar a la lotería cogiendo un currículo del montón en lugar de a esta persona que he podido ver cuál ha sido su disposición, su compromiso, ¿vale? Pero eso no ocurre en el ámbito educativo, es decir, alguien va a un colegio de primaria público y ya puede hacerlo de forma excelente, que no tiene nada que ver con si finalmente continúa trabajando allí, porque los procesos son otros. Entonces,
esa situación, que por un lado es la que es, pero es verdad que condiciona muchísimo hasta qué punto se desvincula la realización de las prácticas con la posibilidad de terminar trabajando en una determinada profesión, ¿no? Y eso sí que es verdad que en los másteres que hablábamos antes, no profesionalizantes, sí que sucede, es decir, de hecho tenemos como criterio de evaluación en muchos de los títulos, en ciencias del deporte así ocurre, en algunos de los másteres, una pregunta más allá de que bien lo ha hecho, llega tarde o tal, que es una cuestión, digamos, institucional, es una pregunta que es muy sencillita, pero que resume todo para mí, que es, si tuviese la posibilidad, sin que esto le comprometa, ¿contrataría a este estudiante después de las prácticas? Porque eso reúne al final, bueno, si estamos haciendo una buena labor de formación de profesionales o, bueno, estamos haciendo otras cosas, ¿no? Alguien llega ahí, está un rato... Eso sí. es decir, es de alguna manera el hacer ver al estudiantado que en determinadas prácticas, de determinados títulos, su posibilidad de terminar trabajando en una entidad es muy dependiente de lo bien o mal que haga o desempeñe las prácticas. Y esto es algo que en el ámbito educativo está como un poco distorsionado. Totalmente. Porque, sí. como decía, tiene sentido desde el punto de vista de que, claro, es que no tiene nada que ver cómo de bien o mal has hecho las prácticas en un colegio público para terminar trabajando en él. Y en cambio, las instituciones privado-concertadas, no solo educativas, sino de todas las áreas de conocimiento en las que nos movemos o de todas las entidades con las que trabajamos y colaboramos, pues lógicamente, si enviamos estudiantes en prácticas que hacen un buen desempeño, pues los responsables de esas entidades se los quieren quedar. Y ese es un feedback enormemente interesante, porque es cómo de bien estamos preparando con lo que nos toca, y también el estudiante o la estudiante dice, jolín, ha merecido la pena implicarme, comprometerme en este proyecto de esta institución, porque al final he terminado trabajando, me han cogido a mí, me han elegido a mí para trabajar. Y esto creo que es también una línea que yo creo que las facultades de educación pues deben desarrollar, ¿no? El ver que las prácticas y terminar trabajando en algo es algo que tiene que estar totalmente ligado, a pesar de que mayoritariamente nuestras prácticas se desarrollan en centros en donde el acceder a esos puestos pues tiene que ver con otros procesos. Sí, no depende. Para ir cerrando, Ismael, ¿qué consejo darías tanto a los estudiantes que están terminando y ya piensan en su futuro empleo, como a personas que o ya están trabajando o ya son egresados y bueno, pues piensan también en su empleabilidad? Bueno, yo creo que una de las cuestiones, y lo has dicho muy bien al principio, tiene que ver con más allá de las expectativas previas que pudiese tener alguien sobre el título que está cursando. Creo que nuestra facultad se caracteriza por, en mayor medida, ofrecer una carga lectiva vinculada a las prácticas externas, en entidades externas, muy importante. Y esa es una oportunidad, por un lado, para confirmar decisiones previas o para descartarlas y redirigir, ¿no? Entonces, yo basaría buena parte de mis decisiones en cómo ha sido mi experiencia en las prácticas que he realizado, y a partir de ahí, pues ver dentro de esos contextos en los que me movido, en las instituciones en las que he realizado las prácticas, pues pensar si ahí he detectado pues situaciones que a mí me motivan especialmente para vincularme a ese proyecto de esa institución, o para crear una alternativa o un modelo que complemente lo que entiendo que el mercado, en este caso, no está ofreciendo. O sea, por un lado, desde lo que nosotros tenemos como institución, creo que las prácticas es digamos, la ventana a la empleabilidad, es decir, es la toma de contacto para confirmar, redirigir o bueno, pues buscar adaptarse, ¿no? a tus inquietudes, a aquello en lo que crees que puedes aportar más, y a partir de ahí hacer un proyecto. Y sobre todo, apertura de mente. O sea, yo creo que evitaría que se tiene claro y ya está, pero evitaría ir con ideas preconcebidas. Yo quiero hacer esto y no me salgo de esto, sino,
open mind, ¿no? Habría que tener la mente lo más abierta posible para escuchar otras opciones como las que estábamos hablando. Igual no está en la cabeza de muchos estudiantes el tener una experiencia laboral y de aprendizaje en el extranjero, en entidades que se dedican a solventar o resolver problemas de población desfavorecida a nivel profesional, insisto sobre esta cuestión, a acercarme a los entornos rurales. Hay instituciones que ofrecen prácticas en entornos de poblaciones CRAS, ¿no? Que son los centros educativos de reunificación, ¿no? que son una experiencia en sí misma, o prácticas que se desarrollan a nivel en países para cooperación y el desarrollo. O sea, hay un universo de opciones que, muy amplio. Claro, ya que se es joven, pues qué mejor momento para atender a esas necesidades. Y desde las ciencias del deporte, pues también un poco lo mismo. O sea, es verdad que históricamente ha tenido mucho peso digamos, la salida profesional vinculada a la educación, pero hoy en día es que hay tal demanda de empleo vinculado a las ciencias del deporte, que tienen que ver con el mantenimiento de la salud en poblaciones con enfermedad crónica, en donde la realización de un tipo de actividad, y no cualquiera, tiene efectos muy positivos sobre la salud, la recuperación de lesiones, lo que es la gestión de instalaciones deportivas, la coordinación de grupos de trabajo multidisciplinares, la discapacidad otra vez aparece, el entrenamiento deportivo. O sea, hay un montón de opciones profesionales que se ocupan por una menor parte de los estudiantes que egresan, pero cada vez mayor. Y yo creo que ahí es donde está el futuro. Totalmente, en la ¿no? diversidad. Yo diría ahí también un poco como honestidad con uno mismo, esto que decías, ¿no? De no encerrarnos, de tiene que ser esto, no, realmente, ¿qué quiero? Porque eso es algo que yo también le digo a mis alumnos, vais a estar trabajando muchos años. Totalmente. Entonces totalmente. son decisiones que ahora no lo veis Sí. tanto, pero trabajar es cansado. O sea, entonces poder trabajar Sí. en algo que realmente tú te sientes a gusto, porque quizá ahora dices, tengo vocación, y muchas veces se confunde la vocación, es como me gusta estar con niños. Yo les digo, la vocación es vocación hacia la comunidad educativa, y eso incluye muchas cosas y es mucho trabajo. Pero luego, claro, nos sacan de estar con los niños y nos molesta, ¿no? O nos enfadamos de tener que hacer otras tareas, desentender realmente cómo es esa realidad educativa para poder tomar esa decisión de una manera consciente es importante, ¿no? Entonces, honestidad con uno mismo, decir, ¿yo realmente quiero esto o no? Pues a lo mejor no. Y si es que no, no es malo, no pasa nada. Sí, sin duda. Además es que lo has dicho muy bien. O sea, hay muchas personas que han puesto el foco de atención y por tanto aquello que verdaderamente les ha motivado a ocupar una profesión docente, que poco o nada tiene que ver con el ejercicio docente, ¿no? Y no se nos escapa también el porcentaje elevado de docentes que debido a muchos factores, no digo que este sea el único, sobre el hecho de terminar ejerciendo una profesión sobre la que uno verdaderamente no siente una especial vocación, hay otros muchos factores, también la frustración o las expectativas que se generan hacia la educación y que no se cumplen, pero ahí, la cuestión de la salud mental en el cuerpo docente es algo que hay que revisar y hay que atender. Sí. Lo que quiero decir con esto es que es una profesión que solo si se tiene un gran deseo por ejercerla, una gran motivación y un gran interés, pues no digo que estés exento de la posibilidad de sufrir algún problema o alguna situación compleja, ¿no? A nivel de, como decíamos, de salud mental, pero desde luego creo que las posibilidades de padecerla son mucho menores cuando uno siente que está contribuyendo, que eso es para lo que verdaderamente eso es lo mejor que puede hacer profesionalmente hablando y por lo que siente mayor interés. Y a partir de ahí detectar, pues, si uno se da cuenta, más pronto, ojalá que sea pronto, mejor pronto que tarde, ¿no? Pero en cualquier momento es el momento de rectificar y decir, sí. Igual yo me puedo dedicar a otras cuestiones, a otra cosa. En donde puedo aportar mucho más, puedo ser mucho más útil a la sociedad, sí. ¿No? En todos los sentidos. Y sobre todo eso, porque hay un componente de cuidado de la infancia y de las personas con las que trabajamos. Claro, o sea, es hay que mucha responsabilidad. Eso es, o sea, yo
Y esto es una cuestión que también toca muy de cerca a mi vicedecanato, mi vicedecanato, el vicedecanato en donde estoy, que tiene que ver con, yo tengo muy claro, cuando tengo que valorar los derechos, por supuesto que sí, de nuestro estudiantado, pero también tengo muy en cuenta los derechos de la población más vulnerable de nuestra sociedad, que es la población infantil. Y entonces, cuando detectamos situaciones que son de todo punto inasumibles, que son inadmisibles, por supuesto que no nos tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones muy contundentes sobre el hecho de que hay personas que, bueno, pues que no, al menos en este momento, o por la forma en la que se comportan, o la que actúan, o la que han actuado, pues que tienen que reflexionar muy seriamente sobre si pueden o no volver a estar en contacto con la población a la que más hay que proteger. Y esto, pues claro, son miles de estudiantes los que enviamos a los centros de prácticas que están en contacto con población que tiene poca capacidad para defenderse de cualquier amenaza y por lo tanto aquí hay que tener, pues como bien decías, es una cuestión de responsabilidad por un lado institucional y por otro también personal, creo que sí, porque somos personas los que estamos aquí. La ética docente, que muchas veces ahí se está un poquito olvidada y como decía antes, ¿no? Que se infantiliza lo que hacemos y entonces parece que todo vale. Y como claro, los niños al final no se quejan. El otro día justo esto lo trabajamos en clase y aunque se queje el niño, no se va a creer al niño, se va a creer al adulto. Entonces se queda ahí una posición de total vulnerabilidad que tenemos que tener muy en cuenta y defenderla de una manera muy clara, porque todos nos acordamos de los profesores que tuvimos. O sea, eso es así. Sí. O sea, no nos acordamos de los ríos de España, pero de los profesores sí que nos acordamos. Entonces, bueno, qué importante que desde la facultad esto se proteja. Sí, tratamos con personas. Esto no es como trabajar en una fábrica que apretamos tuercas a 20 newtons con una llave dinamométrica. No, cada niño y cada niña tiene unas características y hay que preservar, todos los cuidados son pocos. Entonces, qué bueno, qué bien. Pues Ismael, mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por transmitirnos todo lo que hacéis en el vicedecanato, que creo que es muy importante, qué importante también que en la facultad haya abierto este espacio, ¿no? Este vicedecanato nuevo. Y bueno, pues desde aquí todos mis deseos y buen augurio para que todo siga adelante con mucha fuerza. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti por traernos a este espacio, ayudarnos a divulgar lo que hacemos, siempre con la mejor de las intenciones, asumiendo que en esta nueva andadura pues también asumimos nuestros riesgos, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y siempre desde una situación de reflexión previa. Así que muchísimas gracias y nada, pues mucha suerte también con este proyecto. Te dejo todo enlazado en la descripción del episodio. En la medida de lo posible yo te iré compartiendo todo lo que vaya conociendo de los eventos que va haciendo la facultad para que puedas venir, tanto si eres estudiante como si ya eres profesional. Creo que lo que hemos estado hablando ahora con Ismael en este episodio es muy interesante, de muchísimo valor. Siempre te digo que te sigas formando porque es la herramienta más potente que tenemos para seguir adelante, adaptándonos a la realidad que nos trae el día a día con los niños y niñas. Así que mil gracias por escucharnos y vernos. Seguimos aquí, adelante, nos vemos muy pronto. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala ESICO. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.